Hoy Bolivia nos encuentra en una situación particular y La Paz más aún. Creo que no es la única ciudad. Muchas veces se menciona poco lo que sucede en el Alto, en Oruro, Potosí, en ciertos aspectos Cochabamba y otras ciudades intermedias que deben estar sufriendo muchísimo. Más todavía. Eh, Pareciera ser que 40 días después de que empezó el cerco y sitiar una ciudad que efectivamente ya aparece en una situación de guerra por la escasez, la poca movilidad que hay, por la falta de combustible, pero al mismo tiempo de alimentos, el sufrimiento de la gente, el cierto grito desesperado de ¿y esto cuándo va a parar? O el mismo, no sé, la misma frase constante, ¿no? De mañana es clave, pasado mañana tiene que Esta suceder semana. algo. A ver si mañana deciden algo que cambie la figura o que va a terminar desempatando la situación, nace una pregunta que creo que como Libera nos corresponde dar, y es algo que sostenemos ya hace más de 10 años, de ¿vale la pena creer en Bolivia? Sin duda. Habría que aclarar una cosa, ¿no? Hay una diferencia entre la sociedad y el Estado. Y entre el Estado y el gobierno. Pero esa no nos interesa ahorita. Lo que claramente está en crisis ahorita está mostrando que no puede solucionar problemas básicos es el Estado y el gobierno. Pero también es importante, cuando decías esto, vale la pena seguir pensando en que Bolivia tiene futuro, es que en esta situación crítica lo que se muestra es que la sociedad boliviana, la sociedad civil boliviana, tiene una capacidad de adaptación, no voy a decir resiliencia, que también, pero justamente una capacidad de adaptación al fracaso del Estado que es poco común también. Ahora, pero si yo ahí voy un poquito más adelante, porque vale la pena creer, probablemente va a ser una respuesta generalizada, ¿no? Porque sigo creyendo que me va a ir bien como en algún momento me fue o que voy a estar mejor. Al final, y esto lo explican bien los economistas, pero también los pensadores de que estamos constantemente pensando las maneras de cómo pasar de la situación en la que estamos a una más satisfactoria. Pero tiene sentido, por ejemplo, tener esperanza. Y volvería a decir sin duda, digamos, ¿no? O sea, el reto ahora es aprender a ver justamente estas razones, porque algo que estamos, ¿no?, tratando de promover justamente desde Libera es, hay razones para mantener la esperanza, que van más allá de la emocionalidad de, es nuestro país y que en algunos casos se pueden superponer, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, pero los bolivianos somos trabajadores. Esa es una razón, ¿no? Por eso decía, la sociedad boliviana está mostrando una adaptabilidad a una situación como tú comparas, ¿no? O sea, casi de guerra, que no es tan común ver en otras sociedades, ¿no? Tiene mucho que ver con justamente lo que se habla de la economía informal, o sea, esa capacidad de adaptarse. Entonces, ya lo vemos hasta, por ahí no nos damos cuenta, pero lo vemos hasta como folclórico y divertido, ¿no? Pero que se mande comida por avión es una muestra de esa adaptabilidad. Que en otro país, en otras situaciones, justamente porque el Estado es más fuerte, en ningún lugar del mundo te dejaría mandar comida en la bodega de un avión. Pero en Bolivia hay como esa capacidad de adaptarse. Entonces, estamos viviendo un fracaso del Estado plurinacional, está implosionando por sus propias contradicciones, pero la sociedad boliviana, y en La Paz se ve también eso, particularmente, encuentran esas maneras de adaptarse, ¿no? Entonces, sin duda hay que seguir buscando más razones, pero están ahí, ¿no? Pero, ¿cuál sería entonces? Porque entiendo, pero hay que profundizar en esto, ¿no? Y hay una necesidad de diferenciar, porque una cosa es tener esperanza y otra cosa es tener un deseo de que las cosas mejoren. Yo creo que el Sí, deseo de sí. que las cosas mejoren es general, ¿no? Incluso hasta para el más radical y loco de los
bloqueadores, debe tener el deseo de que las cosas mejoren Ujú. para lo que él quiere, digamos, ¿no? Y al final eso puede ser una cuestión incluso egoísta. Sí, sí. Pero la esperanza carga con otros elementos. ¿Cuál sería como que esa diferencia? Porque hoy también hay una decisión que tomar en el día a día, ¿no? ¿Qué tipo de bandera vas a levantar? Y está súper bien como lo planteas y por eso, ¿no? Esta cuestión de encontrar razones para mantener la esperanza, porque se superpone, la esperanza es parte del mundo emocional humano también, ¿no? Es el deseo de un futuro difícil pero alcanzable. Entonces estamos viviendo el momento difícil y cuando decía de las razones es pasar de esa emocionalidad de las cosas van a estar bien porque se van a solucionar solitas, como si fuera un milagro, ¿no? A encontrar, decir, no, esto se va a solucionar por justamente esto que decíamos. La sociedad boliviana está mostrando esa adaptabilidad que, insisto, no es común en el sentido de... pero podríamos poner otro ejemplo, o sea, si la ruta oficial está cerrada, buscas unas alternas, hay maneras de ir avanzando, no sé, ejemplos se podrían dar muchos, a eso es lo que me voy, hay que buscar esas razones. Entonces, es pasar de lo puramente emocional, de esto se va a solucionar solo, porque las cosas no más bien ahí es al revés. Si no haces nada, las cosas tienden a ir hacia abajo, siempre tienden a empeorar, ¿no? O sea, es hasta físico, ¿no? La entropía es eso. Entonces necesitas la acción de un agente que revierta esa fuerza. Y ahí yo insisto, o sea, justamente hay razones para pensar que hay futuro en Bolivia, porque incluso ves, la gente se como coordina y organiza absolutamente sin ayuda del Estado. Entonces hacen grupos de WhatsApp ya están dando gasolina en esta gasolinera, ¿no? O sea, o ya incluso, fíjate que también pasa esto, ¿no? O sea, ya hay fila y se respeta, ¿no? Tu número es el 160. Y ya sabes que es el Más allá de 160. algún vivo, funciona. Siempre va a haber. Pero funciona. Claro, Sí, pero son sí esas funciona. maneras de cooperación que no son tan comunes. O sea, y eso es algo súper rescatable. O sea, los bolivianos, parte de lo que estamos reclamando es, queremos trabajar, queremos que nos dejen en paz. Entonces, la gran base de la sociedad boliviana, más del 80%, me animaría a aventurar, quiere eso. Y estamos atrapados en un liderazgo o falta de liderazgo de los dos lados, ¿no? Y somos víctimas porque ellos tienen los mecanismos efectivos para hacer o dejar de hacer, ¿no? Pero la mayoría de la gente quiere trabajar y vivir sin que la molesten, ¿no? Es casi libertario. Y si tuvieras que elegir una razón concreta para tener esperanza, algo que Sí, sea tangible, defendible, te insisto, ¿no? sí, sí, Porque sí. en estos momentos en los que la comunicación es de guerra y las narrativas lo son todo, y que de cierta forma nos han vendido esa idea de que, por un lado, los que dicen esta es una insurrección popular que habla de la dignidad del pueblo boliviano, y por otro lado, casi que no nos dicen nada. Uno necesita también Sí, motivos sí, sí. claros que te dicen, bueno, yo lo estoy haciendo por esto, ¿no? Y me animaría por ahí va a sonar un poco cursi, pero me animaría a dar esas razones. 40 días después del cerco de la paz del siglo XXI, la gente sigue siendo amable. En una situación donde todos deberían estar con los nervios de punta y siendo torpes y violentos. Te subes al transporte, entras a un comercio y la gente te saluda, o sea, incluso ¿no? O sea, y eso es una razón, por eso, por ahí puede sonar para el cínico como eso no es una razón, pero no es menor que en una situación límite la gente opte por ser amable. Eso te está hablando de una voluntad que viene de la cultura boliviana de no nos vamos a rendir y vamos a mantener justamente un trato civilizado frente a una polarización que parece, ¿no? Una situación
guerra civil o anarquía, que ese es el discurso que nos quieren vender, ¿no? Cuando sales a la calle la gente sigue siendo amable. Y acabas de mencionar una palabra que es clave y muy cortito, pero que me parece o sea, me parece súper importante explicar quiénes ayudan a superar esta crisis y quiénes no, porque hay una distinción y muchas veces hay una suerte de, no sé, un camino por el que te llevan ciertas personas que saben mucho, pero que poco interés tienen en que se resuelva, aunque no sea una cuestión deliberada, ¿no? O Sí, sea, sí. no lo están pensando así. Y por otro lado hay esa tendencia a, bueno, se va a acabar el mundo y hago lo que me da la gana, pero creo que esa distinción y mencionar exactamente, o ir por el lado de lo que estabas mencionando recién, ¿no? Del cínico, Sí, sí. o sea, me parece importante como que dejarlo dicho. Sí, yo creo que siempre decimos, ¿no? En Libera, con los que se forman y con la gente que tratamos en Libera, es justamente el líder, y sabes que estás frente a un líder cuando en una situación de crisis, en una situación límite, el líder da tranquilidad, da certeza, da justamente futuro. Se te pincha la llanta en la carretera a las 5 de la mañana, es tranquilos, yo sé cambiar la llanta. Ese es el líder. No el que dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de frío, no sé qué. O yo voy a caminar hasta la siguiente gasolinera, digamos, que sí. Ese es el líder. Entonces, lo que tú dices y lo que nosotros vemos en Bolivia ahorita es grave, ¿no? O sea, todos los analistas se están volviendo La gran mayoría. o bueno, sí, la gran mayoría, se está volviendo en profetas del desastre. Y eso, entre comillas, es fácil, ¿no? Entonces... Es que no le va a cerrar, siempre va a haber una fatalidad, un trágico accidente, un político que va a decir una tontería, Sí. un manifestante radical que va a ser racista, no sé. Siempre. Y además te redoblaría también. O sea, siempre hay que sospechar del que te busca fomentar o hacer sentir miedo. Porque es lo opuesto del líder. O sea, el líder te dice, tranquilo, yo me hago cargo. El que te quiere manipular te mete el miedo. Y te dice, yo me hago cargo. Pero primero te mete miedo. Entonces la diferencia del líder, el líder es, tranquilo, yo me hago cargo, para él no sabe lo que hacer, pero algo tiene que salir. Pero transmite tranquilidad. El que te quiere manipular te va a vender miedo siempre, ¿no? Entonces eso también es súper importante, saber distinguir esa diferencia. Y tal vez para cerrar esto y darle un sentido muy concreto, también hacerlo como una especie de homenaje a todos aquellos que están haciendo un esfuerzo enorme por resolver la crisis, sabiendo todo lo que implica, porque no está resolviendo la crisis un ministro con una llamada y por eso tenemos huevos en el mercado o más carne en un supermercado, sino está resolviendo la crisis aquel que se ha dado las maneras, ha caminado kilómetros, ha buscado la forma de hacer que te llegue lo que te falta, está solucionando la crisis aquel que se ha levantado hoy día sufriendo, no sabiendo si su negocio va a poder seguir adelante y aún así te recibe con los brazos abiertos y tiene las ganas de tener una conversación, está resolviendo la crisis aquel que tiene un par de palabras para decirte, no sé, ¿cómo estás? O ayúdame, Sí. o comprame. Por hacerlo provocador y rápido, yo diría, la crisis la está resolviendo más la mano invisible del mercado que el Estado presente, ¿no? Y allí están los motivos para tener esperanza y lo decimos en medio del caos, ¿no? Probablemente, y eso también, los cínicos no se animan a decir las cosas por su nombre porque todavía falta para vender más caos, ¿no? Pero si decimos, por ejemplo, ¿no? que estamos en un contexto de guerra o que así se debe sentir vivir en una guerra, vivir en una ciudad completamente paralizada, donde la gran mayoría de los autos están haciendo fila para abastecerse de combustible, donde la gente, cada que encuentra un poquito de comida, va tras ella y demás, es de cierta forma porque a eso nos han llevado, ¿no? No es una situación natural a la que los bolivianos hemos apostado, porque la apuesta de los bolivianos está en otro lado, está en el trabajo, la esperanza, la necesidad de salir adelante, tener mejores días y darle
no sé, a nuestros hijos, a las personas que queremos y a quien sea que venga en el futuro, un país donde se pueda estar, se pueda vivir y se quiera salir adelante. Entonces, si hoy nos preguntan como Olivera si hay motivos para creer, ese motivo está en aquel que esté escuchando y el día de hoy, el día de mañana va a tener ganas de trabajar y seguir haciéndolo para que el país salga adelante, pero sobre todo su familia. Porque al final es eso, ¿no? Somos una comunidad llena de familias que queremos poder vivir en armonía, poder llegar a disfrutar los frutos de nuestro propio trabajo y ser felices en el sentido verdadero de la palabra, ¿no? Que es trascender. Gracias.